Oli, mi nombre es Minerva y estoy estudiando la licenciatura en psicología en la Universidad de Guadalajara. En este trabajo les voy a contar sobre mi experiencia con las matemáticas, pero me voy a fundamentar en algunos estudios que se hicieron donde se investigó sobre la experiencia de otros alumnos en este mismo tema. Voy a aclarar que este trabajo contiene una explicación, comparación y análisis basado en estos dos estudios. El primero es el aprendizaje del español, las matemáticas y la expresión escrita en la educación básica en México, que se realizó en sexto de primaria y tercero de secundaria en el 2019 por el INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y el segundo son las creencias, emociones y vivencias de los estudiantes de psicología sobre las matemáticas, que fue publicado en el 2016 por María del Carmen Martínez Ramírez y Silvia Lisset Ramos de Robles. Tomé la decisión de utilizar estos dos trabajos y no solo el que se realizó con los alumnos de psicología, con la finalidad de poder comprender un poco más mi entorno y experiencia dentro de todo el aprendizaje en esta materia. Quería saber cómo se ha desarrollado hasta ahora lejos de mis vivencias personales, las cuales muchas de estas van a haber cambiado. Quería indagar qué tanto de mi contexto global y social pudo haber influido en mí. En este primer estudio me hice la pregunta de qué influye para que los mexicanos no sobresalgan o se les puedan dificultar las matemáticas, puesto que es una materia que he visto que a lo largo de mi vida, tanto en mi círculo social como familiar, es algo que les cuesta mucho trabajo procesar. El objetivo del estudio del INE era conocer los niveles de logros educativos en una muestra de población de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria, en representatividad nacional y estatal. Para dicha muestra, se contó con 47.858 estudiantes de sexto de primaria y 52.251 estudiantes de tercer grado de secundaria. Se utilizaron dos exámenes Scale únicamente para matemáticas. Lo que podemos ver en los resultados es que más de la mitad de los estudiantes están en un nivel básico, pero el 17.4% están en un nivel por debajo de este nivel básico. De este nivel básico, el 43.2% son pertenecientes a la educación indígena. Es un contraste muy notorio cuando se compara con el nivel de escuelas privadas, que es únicamente el 2.7%. Esto nos demuestra que la comprensión de las matemáticas es variable en torno al contexto sociocultural de la familia. Pero los temas que más se dificultan en esta etapa son las fracciones, la conversión de unidades a medición, la identificación de características geométricas y la resolución de problemas porcentuales. Justamente yo tuve problemas en esta última parte. En secundaria los resultados son más tristes. El 51.1% están debajo del nivel básico. Aquí la educación ha retrocedido de una manera alarmante y el 1.4% en un nivel avanzado. Del nivel que está debajo del básico, el 62.1% es perteneciente a las telesecundarias. Aquí también cabría la pena preguntarse si en esta área no les influye tanto la presencialidad para que su rendimiento sea muy bajo. En esta etapa se notó una deficiencia en la resolución de problemas que necesiten realizar conjeturas, generalizaciones, inferencias y vinculaciones. Tampoco sabían seguir las instrucciones para construir figuras geométricas correctamente. Tenían problemas con las nociones en los cambios de longitud, área, volumen y también en las equivalencias y las fracciones. En el mismo estudio se realizaron más cuestionarios para descubrir
por qué salieron estos resultados. Entonces se dividieron en tres variables que fueron los estudiantes que hacen tarea en casa, la escolaridad de los docentes, ni el nivel socioeconómico de las familias. El veredicto fue que para poder aprender matemáticas, el entorno escolar es clave. Además, este conocimiento se viene reforzado por realizar la tarea en casa y participar activamente en labores domésticas como apoyo. Sin embargo, el trabajar, esto claro, ilegalmente, fuera de casa, reprobar alguna materia o ser víctima de violencia son factores de riesgo que afectan directamente al aprendizaje. Este segundo estudio fue la base de esta tarea, puesto que lo anterior era solo un antecedente. Se basaron en el registro de imágenes, narrativas y cuestionarios en donde se realizó una investigación cualitativa para comprender lo que pensaban, sentían y habían vivido los estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Internacional que se ubica en Zapopan, Jalisco, en torno a las matemáticas. Necesitaban obtener estos tres resultados: identificar las emociones que están relacionadas con la materia, reflexionar sobre las creencias con más prevalencias y su origen, y reconocer las vivencias dentro de la formación que consolidaron estas creencias. Además, el propósito era cambiar las actitudes de sus estudiantes, la percepción sobre la materia para poder mejorar su aprovechamiento y el rendimiento a lo largo del curso. Se cita otro estudio hecho por Gómez Chacón en el 2003, en donde concuerda con el estudio anterior que no solo la realidad social y el contexto cultural determinan el cómo se procesa el conocimiento. Tiene mucho que ver las emociones, actitudes, intenciones, creencias y valores del individuo. Para la recolección de datos se utilizaron estas tres herramientas. La primera de ellas fueron las imágenes. Al hacer que los alumnos se dibujen o imaginen cómo se ve su reacción, está haciendo que se reconozcan emociones específicas visibles sobre una situación. Esto hace que reproduzcan lo que se imaginan, haciendo una reacción espontánea y sincera, plasmando algo que no sabían que podían hacer. La segunda es la narrativa, la cual es la principal fuente de información que el estudiante otorgó para poder organizar, categorizar, cuantificar y establecer ciertos parámetros de división, o bien tomar en cuenta cosas que no se habían pensado antes, incluso empatizar con el contenido de la narrativa y comprenderlo desde otro punto de vista. Y por último, el cuestionario. Esto solamente complementaba la información en la que se quería enfatizar. Se hace uso de esta herramienta con preguntas abiertas o cerradas que van a ir limitando y dirigiendo como un filtro lo que se necesita. En los resultados se mostró que la gran mayoría muestra desinterés y disgusto por el aprendizaje de esta materia. También mostró que la mayoría de estas emociones y vivencias negativas tuvieron un origen en la primaria y no conforme con eso fue por parte del docente. Los demás también refirieron a los padres, de los cuales recibían pues algunas agresiones físicas. Como podemos ver aquí en la tabla de la derecha, estas agresiones eran golpes, regaños, humillaciones y exposiciones, cosa que yo también la llegué a vivir, pero también tenían un área de déficit, sobre todo en la parte de las multiplicaciones.
Ante esto, se investigaron sobre las técnicas para resignificar esta concepción, encontrando que el juego es una opción maravillosa para poder perderle el miedo y motivar a niños y adultos. Más de la mitad de los alumnos cambiaron su percepción gracias a los compañeros, la explicación, guía e interacción del docente, práctica, clases dinámicas, juegos, innovación y atención. Puedo asegurar que esto no solo les aportó seguridad en sí mismos, también les ayudó a tumbar barreras y concientizar sobre el porqué de algo que ellos creían que era una limitante para brindarles herramientas, seguir desarrollando su potencial y poder cambiar las perspectivas de otras personas, así como transmitirlo de una manera más afable. A pesar de que estos estudios se hicieron en diferente año, ambos concuerdan de una manera impresionante. Calculando que los estudiantes de la licenciatura del 2017 estuvieron en la primaria entre el 2004 y el 2010, en base a sus experiencias y resultados, la verdad es que el modelo educativo no ha cambiado nada, tampoco las influencias sociales y familiares. Mi experiencia no ha sido muy diferente que la de todos los alumnos que se investigaron en estos dos análisis. La verdad es que nos hicieron este mismo ejercicio a nosotros y nunca lo había pensado de esta manera. A veces a mí me molestaban las matemáticas, pero eso también fue por ciertas experiencias en mi vida. En la primaria y secundaria tuve la suerte de estar en una escuela pública donde se tenían buenos maestros. Mi entorno familiar era bastante saludable, hacía mis tareas en casa, aprendía jugando, tenía apoyo de mi familia en los problemas o dudas y me involucraba en las tareas del hogar que me ayudaban a reforzar lo aprendido. Le ayudaba a mi abuelita a hacer cuentas, a comprar cosas, a administrar, a cocinar, equivalencias. Todas estas áreas no tenían mucho problema para mí, salvo los promedios. Esto sí era algo complicado y también los porcentajes. Siempre lo vi como algo positivo. Sin embargo, mi experiencia negativa llegó en la prepa, justo cuando las matemáticas se convirtieron en un asunto de humillación, aprendizaje dogmático, exposición y ambiente negativo. Aquí los maestros tuvieron todo que ver. No dejaban que yo utilizara mis métodos, imponían su pensamiento creyendo que nos hacían un bien al prepararnos para el mundo profesional. Cuando la autora explica el lenguaje paraverbal de los alumnos al saber que llevarán estadísticas, puedo identificarme completamente en esta etapa de mi vida y a muchos compañeros en la actualidad. Yo también llegué a pasar por esa reacción que interioriza la frase ¿en qué me vine a meter? Como dice ella, las matemáticas son de índole emocional y se suelen asociar muchísimo las buenas o malas experiencias en el aprendizaje de ellas, sobre todo porque es algo que vemos, usamos y adaptamos toda la vida. Fueron 3 años de luchar contra el sentirme tonta por no comprender algo que no se me explicaba y repudiar hasta lo más básico del tema. Mi concepción cambió con la universidad y los posgrados, donde me permitieron desarrollar un pensamiento mucho más crítico, libre y dinámico. Aquí lo adaptaba perfectamente a lo cotidiano y a las cosas que me gustaban. Vi la belleza detrás de la complejidad. Finalmente, con esta tarea reforcé que no solo a partir de datos en el nivel de conocimiento se puede medir las cosas, sino también a partir de las emociones y experiencias, incluso de manera más certera. Los resultados de ambos estudios estuvieron coordinados perfectamente y se ajustaron a mi experiencia. De cierta manera, es reconfortante, puesto que no soy la única que pasó por eso. Además, da mucha seguridad y confianza en uno mismo quitar todos estos límites que estorban y saber cómo quitarlos en los demás. Agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Espero poder seguir haciendo tareas de esta manera. Hasta luego.